Todos tenemos grandes montañas que conquistar en nuestra vida. Todos también pasamos por enormes valles durante nuestra vida y todos tenemos un largo camino que recorrer en nuestra vida. Y sucede que a veces en ese recorrido tenemos la fortuna de toparnos con increíbles personas que se convierten en extraordinarias maestras y queridas amigas. Y ese es justo el caso de mi invitada el día de hoy. Una extraordinaria mujer que cuenta con múltiples reconocimientos, incluyendo ser la primera mujer iberoamericana en alcanzar las 7 cumbres más altas del mundo y la primera mujer latinoamericana en alcanzar la cima del monte Everest por la ruta 1. Acompáñenme a aprender una vez más aquí de regreso en Entre Mentores DLC de la extraordinaria Carla Willock. Carla, bienvenida a Entre Mentores DLC. Qué gusto tenerte de regreso acá. Hola Efraín, pues un gusto. Gracias por la invitación, gracias a ti y a todos los que nos escuchan. Encantadísima de estar el día de hoy aquí. No, de verdad, muchas gracias. ¿Puedes creer que justo estaba viendo en el calendario, fue hace casi 3 años que nos vimos por última vez, que nos juntamos para grabar el que fue el tercer episodio de este podcast? ¿Qué tal? Pasa rapidísimo el tiempo y bueno, pues aquí seguimos en la lucha y pues encantada de compartir, así que vamos viendo qué quieren escuchar los que te escuchan, pero vamos platicando. Muchas gracias. ¿Qué te parece si empezamos por el principio para aquellos que no han tenido la fortuna de conocer o de escucharte? Si cuentas rápidamente, en pocas palabras, quién es Carla Willock y el camino que has recorrido en tu vida, y de ahí luego nos arrancamos a platicar de lo demás. Bueno, pues Carla Willock es una mujer mexicana que creció en el norte de nuestro país, en Saltillo, Coahuila, rodeada de cerros y montañas. Ahí nace mi amor por la naturaleza, por los retos. Amo el deporte, los retos y la naturaleza, que esa combinación en un determinado momento se convirtió en montañismo, en alpinismo. Soy abogada, pero a la par desarrollé pues mi amor por la naturaleza, como te decía, y poco a poco me fue llevando de cerros a volcanes, de volcanes a montañas y de montañas pues a las montañas más altas del mundo. Tuve la fortuna de alcanzar la cumbre del Everest en 1999 como una primicia femenina latinoamericana por la Ruta Norte, y después pues de concretar lo que se conoce como las 7 cumbres, que es alcanzar la cima continental, la cima más alta de cada continente en el planeta, esto en el 2005. Soy conferencista, doy talleres, consultorías, trabajo con empresas, tengo una fundación, trabajo con el desarrollo de liderazgo de jóvenes. Me interesa mucho todo lo que es la conservación de la naturaleza y pertenezco a la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza y al Consejo Latinoamericano de Mujeres de Conservación de Áreas Naturales Protegidas. Me encanta. Oye, y hay que decirlo además, es con maestrías y diversos estudios con universidades, medio ambiente y con muchas colaboraciones ahí también. Sí, pues ahora sí que entre más me encantaba hacer cosas por la naturaleza, pues había que actualizarse, Efraín, y había que ponerse a estudiar. La verdad es que yo estudié Derecho, pero cuando yo estudié Derecho, hace unos tantos años, no existía ni siquiera la materia de Derecho Ambiental, por ejemplo. Hoy día, pues no solamente existe, sino que es uno de los temas más importantes en la agenda de las Naciones Unidas y de todo lo que hemos visto por todo lo que es el cambio climático. Entonces había obviamente que actualizarse, que estudiar, que ver todo lo relativo a políticas públicas, así que pues hice esa maestría y también pues el ver un nuevo enfoque en la administración de empresas, no solamente en administración de recursos, sino también que sean sustentables. Así que bueno, pues hemos estado estudiando, aprendiendo y seguimos. Cuando me dicen cómo te defines, pues yo creo como una persona que le gusta aprender, que sigo aprendiendo y que amo subir montañas. Oye, y una verdadera polímata, ¿no? Como llama Raquel Roca, ¿no? Una verdadera polímata, una persona que tiene distintas áreas de especialidad,
que has hecho obviamente en el deporte una extraordinaria carrera con el alpinismo, pero también una extraordinaria carrera como consultora en temas de liderazgo, como abogada, también como conferenciante. De hecho, a mí me gusta mucho platicar cuando te conocí en ese evento en Cancún, que iba yo, para los que no han escuchado esta historia, iba yo muy feliz a dar una presentación de una plataforma para la que trabajaba en aquel entonces, y iba yo sintiendo muy seguro de mí mismo a dar mi conferencia sobre tecnología, innovación y adopción del cambio y todo eso. Y llego al foro y entro muy confiado de mí mismo y me encuentro con una audiencia conmovida hasta las lágrimas, emocionadísimos todos, ¿no? Y Carla al frente dando su conferencia, cerrando su conferencia, y creo que te lo he dicho, ¿no? Varias veces. Cada vez que yo veo una conferencia tuya y estamos en un evento en vivo y veo una conferencia tuya, al final creo que como que ya voy viendo algunos momentos y digo, chin, me tengo que como que distraer tanto porque empiezo a sentir el nudo en la garganta de la emoción. Y extraordinarias las conferencias y las pláticas y las anécdotas que compartes y las lecciones que has compartido allá afuera. Y mucho de eso vamos a platicar en este episodio, ¿no? La última vez que nos vimos fue 2019, ¿no? Y era por ahí febrero del 2019. Febrero, perdón, del 2019. Y muchísimas cosas han pasado por ahí. Estabas a punto, me acuerdo, estabas trabajando en una de tus expediciones más importantes que ibas a liderar, ¿no? En ese año. ¿Y qué ha pasado después? Bueno, fuiste y tuviste esa gran expedición. Y cuéntanos un poco de eso, porque pues además... en ese momento, en el 2019, pues estábamos yendo, como te comentaba hace un rato, con este programa que tenía de jóvenes y de líderes, estábamos haciendo expediciones a la Antártica, en donde ese era el premio para que estos jovencitos que habían hecho que habían logrado resolver una problemática y con su solución mejorar el medio ambiente, ellos iban pasando ciertas etapas, se iban capacitando y finalmente el equipo ganador, aquel equipo que hubiera impactado más a su comunidad, que hubiera logrado un mayor beneficio ambiental en diferentes aspectos, porque había de diferentes tipos de proyectos. Ese era el equipo que participaba en esa expedición. Digamos que el premio mayor era ir a la Antártica, pero también estaba los premios que eran las visitas a las áreas naturales protegidas, a las reservas de la biosfera, como es el Triunfo en la Sierra de Chiapas, la isla Espíritu Santo en Baja California. Pues bueno, sí se hicieron, se lograron hacer, gracias a Dios. 2019 también fue un año, pues ahora sí que andábamos con muchas cosas, con muchos proyectos, se estaban concretando cosas acelerada, siempre viajando de un lado para otro entre conferencias y entre proyectos, implementando cosas, y la verdad es que en 2019 también estuve en Canchenjunga, me fui a esta montaña, a los Himalayas, con mi hija, que para mí fue como muy importante. Siempre tuve el sueño de poder hacer un ascenso a una montaña con alguna de mis hijas, y ella cumplía en ese entonces 15 años, justo hace 3 años exactamente, porque ya va a cumplir 18. Cumplía 15 años y era su primera incursión en los Himalayas. Entonces el compartir toda esa magia de este lugar con mi hija pequeña pues fue maravilloso para mí. Así que digamos que en ese momento se cumplieron esos aspectos que para mí eran muy importantes, pues fortalecer el lazo de madre e hija, más allá de solamente, pues ahora sí que compartirle lo que yo amo a quien amo y llevarla. Y bueno, fue una experiencia increíble estar en esa montaña espectacular, y bueno, pues también como lo hago con los demás niños, no solo con los propios. Claro. Oye, y bueno, además me puedo imaginar lo enriquecedor que haber sido, porque además me acuerdo que en tu primera expedición al Everest ibas con este teléfono satelital, ibas a hablar a tu mamá desde la cima, ¿no? Y luego, años después, ir y estar en otra cima, pero ahora tú como mamá y con tu hija. Sí, la verdad es que
Sí, es algo que, de verdad es algo que yo siempre admiré y anhelé durante muchas expediciones en diferentes partes del mundo. Por ejemplo, en alguna ocasión, cuando estuve en el Everest, veía a un joven con su papá escalando y decía, qué increíble que siendo papá, que tú cuidas a tus hijos y les pones el pañal, les das de comer, los duermes, etcétera. Después tu hijo te está cuidando y se están cuidando mutuamente en la montaña. Me encantaba cuando subí también en otra montaña que fue en el Carstens, la pirámide del Carstens, precisamente en Oceanía, que fue con la que cerré las 7 cumbres. Justo iba una mamá con su hija y para mí era de algún día, era mi máximo pensar que podría hacer eso. Y la verdad sí fue una experiencia muy, muy agradable, muy positiva, el poder caminar con mi hija, el poder compartir, el desconectarla de alguna manera de tanto aparato electrónico y esta vida, no, pues sí, que Claro, tienen los claro. jóvenes hoy día y que poder buscar esa conexión madre-hija, pues fue increíble, la verdad, y en un entorno y en un lugar maravilloso. Fabuloso. Oye, de ese entonces, y bueno, estamos hablando de 2019, de repente Y que llega llega. 2020, tenías muchos proyectos, justo de seguir con estos proyectos de educación y con todos estos chavos, y a todos, de alguna manera, en el trabajo, de una manera u otra, nos golpeó la pandemia. A algunos les cambió más la jugada que a otros, definitivamente, y todos, de alguna manera, nos hemos tenido que adaptar, pero... 2 preguntas. Uno, con este proyecto, con este proyecto de educación ambientalista y de estos premios para estos jóvenes, ¿cómo, ¿cómo lo enfrentaron? ¿Cómo se ajustan a eso? Porque son golpes de que pues, son programas o proyectos muy personales y que uno tiene en el corazón y cómo te impacta y cómo sales adelante con esto. Bueno, de entrada, obviamente, pues no nos podíamos reunir, no iban a la escuela, se canceló, entonces ya no se tuvo que suspender el programa como se estaba llevando, pero como bien dices, pues ante un desafío pues hay que aprender a adaptarse. Yo estoy convencida y una de las cosas que más me ha enseñado la montaña es que hay que adaptarnos a las nuevas circunstancias. En un primer momento, como todos recordaremos, pues eran 40 días, ¿verdad? Era una cuarentena. Entonces dijimos, bueno, yo lo tomé, yo tenía en ese momento varios planes. De hecho, yo acababa de regresar de Perú en febrero del 2020 porque me estaba entrenando, porque me iba a ir a Groenlandia a hacer tres montañas en este lugar, después iba a hacer otra expedición a finales de 2020, tenía que ver lo de los chavos, etc. Entonces en ese momento, además tenía la agenda llena de conferencias, iba a estar viajando por diferentes lugares, me iba a ir a Inglaterra a hacer unos estudios también en una universidad, iba a tomar un curso, y de pronto, ¡pum!, todo se cancela. Entonces, por un lado fue como, bien, 40 días de vacaciones están padres, como que fue como la pensé, dije, está increíble, sin tener que viajar, disfrutar casa, disfrutar a mis hijas, la familia, etcétera. Pero pues después empezaron a ver esas necesidades, ¿no? Ver esas necesidades de mucha gente, pues que no tenía pues yo hablo mucho del entrenamiento, o sea, de alguna manera durante muchos años el hecho de estar metida en tu tienda esperando a que las condiciones climáticas fueran las favorables para poder subir a la montaña, después muchas veces de haber pasado años consiguiendo los recursos, entrenándote, llegas a la montaña y estás nada más esperando lo que nosotros llamamos como la ventana de buen tiempo, y hay veces que las tormentas o las condiciones simplemente te impiden que subas y te tienes que volver a empacar y regresar sin cumbre porque no se pudo. Entonces, esa frustración y ese manejo de frustración, de alguna manera, pues yo lo había vivido en muchos años en las montañas. Y siempre decía, es cuando la montaña quiere, es cuando la naturaleza nos lo permite, etc. De pronto, pues tienes una cantidad de planes y viene esta pandemia en donde de alguna manera para mí era encerrarme otra vez en mi tienda de campaña esperando a ver cuándo las condiciones iban a permitir volver a salir. Con la ventaja, que yo siempre dije, con la ventaja de que en mi tienda de campaña, pues no contaba con cocina, con baño, con colchoncito rico. Entonces yo decía, bueno, dentro de los males, gracias Dios, pues que tenemos un techo, que tenemos agua, que tenemos alguna forma de podernos cuidar, ¿no? La realidad es que pues esos primeros días pasaron normales. Yo la verdad los tomé muy bien y dije, pues a cuidarnos, a hacer lo que nos están indicando. Pero después también me empecé a dar cuenta
del impacto que esto estaba provocando, por ejemplo, en las empresas o en los jóvenes. Este encierro, este rompimiento de estructura con el que nadie contaba, que la verdad sí requería de un cambio de paradigma, de una forma de pensar diferente. Y empezamos pues a dar algunas pláticas y aprender, ¿no? De manera virtual, ver de qué manera podíamos reconectarnos con estos jóvenes y con estas personas y darles las herramientas, hablar con ellos, que se expresaran, que cómo se estaban sintiendo. Empezó a haber personas que tenían pérdidas, personas que no podían hablar, o sea, muchas cosas que empezamos a trabajar. Y bueno, en el caso muy concreto de lo que me preguntas sobre la fundación, pues también a darnos cuenta que tampoco tienes que ir al otro lado del mundo para tener una reconexión con la naturaleza, que era la oportunidad pues de hacer tu propio huerto en casa, de poner en una cubetita algo que se pudiera, que al rato puedes, ya puedes comer tus propios tomatitos, hacer las cosas con lo que tenías, aprender a utilizar los recursos que ya tenías, a reciclar, a darnos cuenta que al igual que en la montaña, necesitamos realmente de muy pocas cosas y que eso poco que necesitamos, pues la verdad, nos ayuda a identificar también todo lo que pues muchas veces damos por hecho o no valoramos. Entonces hicimos algunas actividades de reciclaje, o sea, de manera, te digo, aprendimos de manera virtual, hasta que llegó un momento en que estos jóvenes empezaron a hacer cosas de emprender sus negocios. Estaban en casa, empezaron a hacer jabones con aceite reciclado, empezaron a hacer pues, manualidades, etcétera. Yo misma con jeans viejos empecé a hacer bolsas que me quedan muy bonitas. Y la verdad es que no, pues las empezamos a vender y con los recursos que obteníamos hacíamos donaciones para la compra de equipo para los guardabosques en áreas naturales protegidas. Entonces, pues a lo mejor nos hubiera gustado juntar más, pero lo que se juntó se fue al Triunfo, y se fue también a otra asociación en Sonora, etcétera. Entonces, bueno, pues ahí vamos, eso es lo que se ha hecho. En algún momento disfrutamos mucho de la naturaleza y nuestro momento era de devolverle a la naturaleza. Oye, qué increíble, y quiero destacar, porque de verdad te iba escuchando, yo no me iba apuntando y tomando apuntes, y siempre que platicamos me llevo de verdad muchas notas, y quiero destacar algunas cosas que acabas de comentar, porque me parece importantísimo. Lo primero que decías es pues, el agradecimiento, ¿no? Partir del agradecimiento y de entender que, pues sí, no son tantas las cosas que necesitamos, ¿no? Y que debemos ser profundamente agradecidos por las cosas que tenemos, en lugar de estarnos quejando por lo que no tenemos, apreciar enormemente las cosas, enormemente y auténticamente las cosas que tenemos, ¿no? Porque si tenemos un techo donde pasarla, ya estamos del otro lado, ¿no? Me parece que eso es importantísimo. Y también mencionaste, Carla, la fortaleza, digamos, la fortaleza de mente y de espíritu que muchos o todos hemos tenido que ejercer de alguna manera durante todo este tiempo en este reto de permanecer pacientes en casa o haciéndolo, pues poniendo nuestra parte, ¿no? Y ha habido personas que a lo mejor no han tenido la oportunidad o no han sabido adaptarse en ese momento y que la han pasado muy mal a pesar de tener pues, los recursos y la fortuna de tener ciertas condiciones, ¿no? Y a pesar de eso, la pasan mal. Y ahorita mencionabas tú, bueno, es que también es el entrenamiento que tenías tú, ¿no? Y cuando estabas en tu casa de campaña, en tus tiendas de campaña, en la montaña esperando, y a veces con la frustración de tener que regresarse, ¿no? Y no poder lograr en ese momento lo que quieres y tener que aprender. Y ese entrenamiento, pues una fortaleza mental y de espíritu muy fuerte, ¿no? Como una persona que a lo mejor no va a la montaña, ¿no? Un Efraín que no va ni a la Marquesa, desarrolla esa fortaleza, ¿no? Pues aquí la ventaja, Efraín, es que la fortaleza mental, pues afortunadamente no se hereda, se aprende. Y ese es un proceso por el cual
la persona, o sea, es que es lo mismo que se aplica en las habilidades físicas, en ese, tú no naces con el músculo y el conejito marcado, ¿no? O sea, es un trabajo constante, es una práctica, es un ejercicio de la voluntad, del estar eligiendo qué es lo que te sirve, qué es lo que te nutre, para poder ser mentalmente fuerte. El día que ves como en mi caso, la verdad es que ver esta situación de la pandemia, pues obviamente, por supuesto que me afectó económicamente porque se cancelaron muchos eventos, por supuesto que me afectó en cosas académicas porque se me canceló mi curso, en muchas cosas, pero cuando aprendes a ver que esas situaciones no son problemas, sino son desafíos que te están permitiendo ver qué otras oportunidades puedes generar. Entonces es cuando dices, oye, pues ahora cuento con el tiempo, siempre he querido hacer esto o esto, pues empieza a hacerlo. Empieza a desarrollar estas otras habilidades, y una de las claves más importantes es que esta pandemia lo que nos dio la oportunidad es de empezar a automotivarnos, a no buscar en el exterior factores que nos emocionen, no, la nueva película, el nuevo esto, el nuevo tal cosa para adquirir. Busca dentro de ti, o sea, era como aventúrate hacia adentro y descubre tantas cosas que han estado ahí. Es como ve a tu baúl, ya sabes, y saca los tesoros que tenías arrumbados desde hace mucho. Y yo así lo vi, fue como regresa o sea, la verdad es que pues, traté de aprovecharlo al máximo, hice muchas cosas que no había hecho, me puse a pintar, que me gusta mucho pintar, me puse a hacer estas artesanías, estas manualidades, reconecté con muchas personas, o sea, hay cosas que pues funcionan, y pues sí, y a cuidarnos, ¿no? Empecé a hacer ejercicio en línea, pero ejercicio, Claro, y claro. seguíamos. Entonces, bueno, lo importante es que esa oportunidad creo que nos dio la pandemia de aprender a automotivarnos, nos ayudaba también a identificar, o sea, aquello que nos movía, que nos entusiasmaba, y pues lo que amas, ¿no? Y volver a ubicar esa brújula interna, decir, a ver, si siempre he querido hacer esto, pues ahorita lo puedo hacer. La hora que me tomaba de tráfico, pues dedica esa hora no en dormir más, en leer lo que querías leer, en aprender lo que querías aprender, en hacer lo que querías, escribir lo que querías escribir. O sea, de verdad creo que por ejemplo, bueno, yo siempre he pensado que hay que ver las cosas como oportunidades. De acuerdo, 100%. Fíjate que platicaba en un episodio que grabamos con Ricardo Zamora, que seguro también lo ubicas también de algunos otros medios, y platicábamos cómo hubo como dos formas podríamos de manera muy burda clasificar a las personas en dos formas de reacción ante la pandemia, ¿no? Quienes se encerraron mucho en el enojo y en la depresión y no querían hacer nada, y quienes nos refugiamos en el overachievement y empezamos a hacer de más, ¿no? Pues mira, ahorita te cuento esta anécdota. Digo, alguna vez que platicando con Carlitos Páez, que seguramente lo ubicas. Por supuesto, pero ha estado ya con nosotros también. Al tipazo, que es un sobreviviente de los Andes. Alguna vez platicando me decía de manera pues, un poco como dando lata y de broma, me decía que pues que él había sobrevivido a aquel choque del avión, pasando el frío, etcétera, pues prácticamente con shorts y pues sin ningún aditamento, ¿no? Que cómo había sido su experiencia. Y él me decía, pues que lo tuyo estuvo muy fácil, Carlos, porque tú ibas con mochila, tú ibas con botas, tú sí llevabas comida, entonces pues no es tan difícil lo que tú hiciste. O sea, un poco me lo decía así. Y yo le decía, mira, Carlito, la verdad es que la vida tarde o temprano nos prueba. Aquí y a él lo probó, y mis respetos, o sea, claro. Dije nada más que en mi caso yo me puse en una situación adversa voluntariamente y me quise preparar para que cuando llegara esa situación adversa yo tuviera precisamente esas herramientas que me permitieran sobrevivirla. En tu caso le dije, te sorprendió, y lo hicieron, mis respetos, pero
no estaban preparados para esa situación adversa. Eran un grupo de jovencitos que no se le esperaban, etcétera. Entonces yo lo que les decía a mucha gente es, esta pandemia nos sorprendió a todos, a todos. Aquí la diferencia es quienes estuvieron preparados y de alguna manera traían ya la mochila con ciertas herramientas y quienes no. Entonces, los que no tenían esa mochila con herramientas, pues obviamente se enojaron. Una de las características en la montaña que tú te das cuenta cuando alguien no se está adaptando a la altitud, por ejemplo, es que se enoja. La gente está molesta. Ay, me duele esto, está incómodo, no sé qué. Está enojado porque no puede resolver, no se está adaptando. Entonces, obviamente ese enojo de la persona que no supo o que no sabe cómo lidiar es porque no tenía esas herramientas. Entonces, aquí lo importante era, la situación ya está, tienes de dos. O empiezas a armar tu mochila, porque no sabemos cuánto va a durar, Claro, claro. o sigues enojado y ese enojo lo único que va a hacer es desgastarte, bajar tu sistema inmunológico, o sea, vas para abajo. Entonces, yo, la verdad, lo que sugiero es, si no tenías la mochila ya preparada, empieza a hacerla ahorita. Claro. Empieza a entrenarte ahorita, empieza a cuidarte ahorita, empieza a tener las habilidades ahorita, porque no sabemos qué nos depara. Totalmente, totalmente. Fíjate que yo a ese ejemplo de la mochila, yo lo ilustro, le digo el ejemplo de, es como el baticinturón, yo le llamo el baticinturón virtual, ¿no? Así como el baticinturón de Batman donde traía hasta el repelente contra tiburones, ¿no? ¿Te acuerdas de esa icónica escena de Batman colgado en un helicóptero rociando un tiburón? Súper absurdo. Y yo digo que todos tenemos un cinturón utilitario virtual y así lo traemos colgadito, equipado, con todas las experiencias que vivimos, todas las lecciones que aprendemos, las cosas que estudiamos, las competencias que desarrollamos, esas son herramientas y no se trata de dejarlas ahí guardadas para siempre. Son para usarlas, para ponerlas en práctica, ¿no? Y realmente es cuando nos ponemos en práctica que ya las integramos realmente en nuestra vida, ¿no? Y todo el tiempo hay oportunidades para integrar esas competencias. Así es. Y un poquito yo también como, digo, una analogía que yo les hago mucho es, pues ¿de qué te sirve tener un teléfono inteligente si no bajas las apps adecuadas? Claro. La verdad es que, pues si no tienes esas herramientas, pues te va a servir para hablar por teléfono y ya. O sea, cuando puedes hacer N mil cosas. Y así, nuestro cuerpo pues, es nuestro vehículo, nuestro instrumento que necesitamos actualizar, necesitamos bajar esos datos nuevos y también quitar pues, mucha basura que lo único que está haciendo es debilitándonos. Es que la verdad es, para mí, es pues, muy claro porque lo mismo hacemos en la montaña. No vas a llevarte la casa en la espalda. Necesitas seleccionar lo verdaderamente importante porque si no pesa demasiado. Entonces, pues bueno. Qué gran lección. Exacto, no cargar con todo, hasta con lo que creemos que pues, nos va a ayudar y que no necesariamente. Oye, pero déjame preguntarte eso. ¿Alguna vez me compartiste un poco cómo era tu entrenamiento previo a la montaña, ¿no? Y unos entrenamientos bárbaros, un acondicionamiento físico que iba muchísimo más allá del ejercicio físico. Muchos temas de nutrición, incluso me platicabas de la importancia de consumir ciertos alimentos también para enriquecer tu capacidad o fortalecer, mejor dicho, tu capacidad de oxigenación. ¿Cómo ha cambiado o cómo adaptaste el entrenamiento en estos 2 años que pues no hemos podido viajar y todo, pero que claramente sigues en excelente condición física? Y ¿cómo te adaptaste en ese sentido? Pues me puse a estudiar más. La verdad, tomé de 2 cursos de Ayurveda, y me puse a estudiar, pues ahora sí que la ciencia de la longevidad de los Vedas. Y dices, a ver, es un conocimiento milenario en donde no estamos hablando de una dieta para que bajes ya tenían el conocimiento desde hace miles de años de cuáles. Ellos hablan, bueno, ahí me voy a poner, ellos hablan de nuestra naturaleza. Yo siempre he dicho, y por este tema de la naturaleza, que todos somos naturaleza. Entonces empiezo a estudiar y descubro que te dicen que sí, efectivamente todos somos naturaleza y todos tenemos los elementos en nosotros mismos. Aire, fuego, tierra, y éter. O sea, dices, pues tengo, o sea, todos los elementos los tengo aquí, en mí.
Pero lo que a mí me sirve y a mí me nutre, si yo por ejemplo, soy más fuego, hay quienes es más aire y hay quienes es más tierra o es más agua, etc. Entonces, tienes que buscar un balance y un equilibrio. Y en ese balance y equilibrio es como logras tu mejor funcionamiento. Entonces, obviamente, ¿qué es lo que pues, empecé a estudiar? Pues que era lo que yo había aprendido en años anteriores para un funcionamiento de alto rendimiento, en donde sí, efectivamente, pues dejé de comer ciertos alimentos como carne de cerdo. Yo no como carne de cerdo desde hace más de 30 y tantos años. No como, pues ahorita ya no como carne tanto, o sea, carne roja no como. Ajá. Estoy de repente, si como todavía alguna carne blanca, los ayudados no la comen, pero bueno, yo todavía estoy trabajando con eso. Y cómo compensar con ciertos nutrientes, cómo, a qué horas puedes comerlos, cómo te sirve, cómo está funcionando tu cuerpo. La verdad es que sí es un estudio de autoconocimiento, de que te conozcas a ti y que identifiques si estás o no en desequilibrio previo a que te enfermes. O sea, ya la cultura es, a un doctor se le paga para mantenerte sano, no se le paga cuando ya te enfermaste. Claro. Entonces, en esa temporada en donde realmente la meta no era enfermarte para después ver cómo te curaban, porque no había manera de saber si te curaban o no, la gran meta era cómo evito el ponerme en una situación de riesgo, cómo me fortalezco, cómo fortalezco mi sistema inmunológico, etcétera. Y pues fue pues a través de tomar ciertos alimentos, yo en mi caso, mi tecito, jengibre, limón y miel de abeja, nada. Qué rico. La verdad es que sí me lo tomo. Y es muy rico. Es delicioso, Sí. el estar comiendo ciertos alimentos, ajos, cebollas, cosas que dices, oye, pues te van a nutrir, cúrcuma, el poder combinar varias cosas, lo que nosotros, bueno, ellos llaman el golden milk, que son ciertas especies que te las tomas con leche de vaca, pero leche bronca, etcétera, que dices, finalmente, el cuerpo tiene una sabiduría, y aquí lo importante, que volviendo a tu pregunta, para oxigenarte, para que una célula que está bien oxigenada cumple con su función primordial de reproducirse y regenerarse. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando? Cuando tú te enfermas, evitas que te estés, pues ahora sí que regenerando y produciendo y fortaleciendo. Entonces, pues era eso, aprender. Oye, y por ejemplo, ¿cómo manejas? Ahorita mencionaste lo de los horarios. Ahorita ya nos explicabas cosas, alimentos que consumes. Pero también mencionaste lo de los horarios. Y en el episodio anterior justo platicábamos con Nicole Borg que ella es terapeuta nutricional, ¿no? Y está certificada, se dedica exactamente a ayudar a las personas. Habrá que escucharlo. A recuperar la salud integral a través de la nutrición. Y ella, por ejemplo, decía, ella no consume alimentos después de que oscurece. Exacto. No se debe. ¿Por qué? Porque tenemos que observar más a la naturaleza. Digo, yo no como nutrióloga ni mucho menos, yo estoy aprendiendo, pero sí te das cuenta de cómo la naturaleza, y otra vez somos naturaleza, cómo la naturaleza funciona. Hay ciertas horas en las que la plantita se abre para captar más sol, y cuando ya sabe que se va a oscurecer, simplemente se cierra un poco porque dice, ¿para qué me desgasto exponiéndome con los pétalos si lo que voy a necesitar es conservar esa energía? Y lo mismo sucede con nuestro cuerpo, tiene ciertos ciclos. Y lo mismo sucede cuando quieres subir una montaña. Hay ciclos, hay temporadas de lluvia, hay temporadas de vientos y hay temporadas que para nosotros son la temporada adecuada para poder subir con los menores riesgos. Entonces aprendes a leer la naturaleza y después saberte a ti decir, oye, es que no debes de consumir, efectivamente, después de las 6, 7, que es cuando ya se está oscureciendo, porque el cuerpo ya no va a... también tiene que descansar y el cuerpo ya no va a requerir en exceso energía para poder procesar lo que comiste. Entonces no lo forces, no lo hagas que trabaje en marchas forzadas, sino de manera más natural. Entonces, pues sí, interesante. Toda la razón. Y sin embargo, el mexicano promedio vamos por los taquitos a cenar tacos, ¿no? De pastor a las 9 de la noche, ¿no? Y luego nos preguntamos por qué andamos con problemas digestivos.
No, y la verdad, omitimos muchas veces por las prisas el alimento en la mañana, que es muy importante, o comemos cualquier cosa en la mañana, cuando justo en la mañana lo primero que comemos es lo que va, pero directo a la nutrición de las células. Entonces es bien delicado lo primero que comes. Y ahí, pues ahí, ahora sí que se recomiendan varias cosas. Oye, me platicabas hace rato de este ascenso que hiciste ya en compañía de tu hija. Bueno, eso fue hace 3 años. Hace 3 años, ¿no? Pero el año pasado me volví a ir con la otra hija. Ah, ¿sí? Increíble. Bueno, entonces ya dos está increíble porque es una experiencia muy enriquecedora de una actividad que pues es tuya, ¿no? Es algo que llevas tú en el corazón y que ahora puedes compartir con tus hijas. ¿Qué más puedes compartir o qué más les has compartido en cuanto a pues esa visión de vida, de cómo vivir bien? Yo le llamo el vivir bien, ¿no? Y el vivir bien no es el vivir bien de, bueno, me voy a vivir en una casota, que bueno, que se puede hacer todo eso, padrísimo, pero el vivir bien es el vivir sanos, el vivir acompañados, el vivir en armonía. ¿Cómo Carla comparte esas lecciones? ¿Cómo las transmites a tu familia? Y también, ¿por qué no? A las jóvenes y a los jóvenes con los que trabajas también. Pues yo otra vez volviendo a esta oportunidad que se llama pandemia. Esta oportunidad que se llama pandemia pues nos ayudó a escucharnos a nosotros mismos. ¿Y qué es lo que les digo a mis hijas? Pues haz lo que amas, haz lo que amas. Finalmente eso es lo que te va a dar esa calidad de vida que mencionas. Ese decir, ese estar bien, ese hacer lo que te gusta, porque cuando haces lo que te gusta no estás trabajando así de, estoy trabajando, estás haciendo lo que amas y entonces entras en aquel círculo virtuoso que yo siempre hablo. Haces lo que amas, entonces quieres aprender más sobre eso y entonces lo haces mejor y al mejorar amas más hacer eso y entonces empiezas a crecer así en una espiral positiva en donde te sientes feliz, aprovechas el tiempo, estás creciendo, estás utilizando tus aptitudes, tus habilidades y empieza a generarse algo sumamente positivo. Entonces, lo que siempre les he dicho es, realmente digo, a mí me gusta la montaña y claro que lo quiero compartir con ellas, pero una de ellas es más artista, entonces pinta, haz arte, haz lo que tú amas y la otra es más musical, entonces pues adelante. De verdad es, nada más lo único que les pido es la utilización óptima del tiempo. Reconocer que hoy por hoy no nos podemos dar el lujo de desperdiciar tiempo. Es imprescindible el aprovechamiento del tiempo y en qué estás invirtiendo tu tiempo. Mucha gente digo, yo no me considero entre ellos porque no lo hice, pero mucha gente se dedicó a ver muchas series muy bonitas en cierta programación de televisión y qué padre, y se aventaron todas las series y bueno, pues hicieron muy rico a este canal. Pero de verdad te llevaste algo, de verdad aprendiste algo, hiciste algo con ese tiempo. Aquí yo les diría, yo evaluaría la pandemia o estos 2 años en base a cómo aprovechaste el tiempo. Y entonces eso es lo que yo les he dicho mucho a ellas, así, esa es la gran lección. Para mí es, aprovecha el tiempo en cosas que te nutren, que te mejoran, que te dan herramientas y si hoy no puedes salir, lee y platiquemos sobre lo que leíste o practica música o pinta más o haz cosas que te ayuden a entrar en esa espiral virtuosa. Si no, pues entonces vas a estar dejando de meter en tu mochila cosas para cuando la oportunidad se abra, ya no vas a tener la capacidad que pudiste haber aprovechado. Qué poderosa pregunta para hoy y para siempre. ¿En qué estás invirtiendo tu tiempo? Qué poderosísima. Es que siempre nos han dicho, Efraín, el tiempo es oro, y cero lo valoramos, cero. Claro, por supuesto. Por ahí contaba, creo que era John C. Maxwell, ¿no? Que usaba el ejemplo de repente si alguien llega contigo a tu casa
y te quiere quitar tu casa, pues la defiendes, ¿no? Y si quieren quitarte, si estás trabajando y llega un compañero de trabajo y te quiere quitar la computadora, pues la defiendes. ¿Qué onda? Espérate, ¿no? O te quieren quitar tu coche, ¿no? Pero si estás trabajando y alguien llega y te empieza a platicar y te empieza a platicar de la serie que vio, o te empieza a contar el chisme de la oficina, te están robando el tiempo y no lo defiendes. No, y es usar el tiempo para lo mejor. Claro, por supuesto. Y se trata de recibir, si se trata de dar. En este caso, claro. Por ejemplo, obviamente, cuando me invitas a estar en este programa, obviamente para mí es, sí quiero compartir a través de esta hora, de este tiempo, con todos aquellos que estén dispuestos a recibir algo en este tiempo. Y la idea es dar algo valioso, porque lo que nos están dando al escucharnos es muy valioso. Por eso lo que busco es compartir algo del corazón. Muy bien, muchas gracias. Oye, y hablando de compartir, una pregunta que no te hice la última vez que platicamos. Hicimos varias preguntas, pero una que no te hice es si hoy pudieras, después de todo lo que hemos conversado, pudieras recomendarle a las personas que nos están viendo, nos están escuchando, una sola acción, una sola, que si ponen en práctica durante los siguientes 7 o 10 días, todos los días en su vida, podrían mejorar significativamente sus días, ¿qué les recomendarías? Que tengan registro, o sea, si son por los siguientes 7 días, ajá, o 10 días, yo les diría, tengan registro escrito del primer pensamiento que tienen en el día. Y una vez que estén conscientes de eso y pasen esos 7 días, pues tomen las riendas del primer pensamiento que tienen en el día. Me encanta. Con eso, si es un pensamiento, como te decía, de gracias, o ya me tengo que levantar, o qué maravilla, estoy vivo, estoy sano, o no sé, hay quienes se levantan rezando un mantra, o sea, dicen Om Mani Padme Hum, y eso, o gracias Dios, lo que cada quien, ¿qué es lo primero que piensas, sientes, o sea, cuando te levantas? Ay, qué frío, ay, 5 minutos más, ay, o sea, claro, o otro día más, qué flojera, o se me olvidó hacer esto, déjame checar mi Facebook, o sea, ¿qué es lo primero que haces? Y una vez que lo registras y te das cuenta de tu primer pensamiento, también vas a identificar cómo es tu día. Totalmente, y algo que es importantísimo es saber aprovechar o tomar el control de nuestros días desde el principio, y eso requiere de una construcción muy intencional de ciertos hábitos y de ciertas rutinas, ¿no? ¿Cómo es hoy la rutina diaria de Carla? ¿Cómo comienza? ¿Cuál es la primera palabra que piensa Carla cuando despierta? ¿Y cómo empiezas tu día? ¿A qué hora empiezas? ¿Cómo lo empiezas? Empieza con un mantra. Y empieza a las 5:30 de la mañana para hacer una práctica de meditación. Padrísimo. Te hace toda la diferencia. Sí. Y hay veces que me dice, mi esposo me dice así de, ay, te tienes que volver a levantar, y le digo, no me tengo que, es disciplina y es lo que está formando lo que quiero para los siguientes años. Por supuesto. Me encanta, yo coincido contigo, yo tengo una práctica parecidísima, bueno, no sé si es exactamente igual, pero yo llevo años entrenándome, literal, a que la primera palabra que yo digo intencionalmente cuando abro los ojos en la mañana es gracias. La primerita. Y de ahí ya me arranco a otras cosas, un ejercicio de meditación y varias otras cosas, ¿no? Pero te cambia totalmente la visión de la mañana, de los días. Hay muchas personas que le tienen miedo a la meditación o que dicen, no, hombre, eso no sirve. O el clasiquísimo, así el más clásico, es que yo no puedo, me distraigo mucho, no puedo durar ni 2 minutos, ni 2 segundos con la mente en blanco, y hay muchas falsas concepciones de lo que puede ser o es meditar,
¿no? ¿Cómo lo describirías para los que nos están escuchando, ¿no? ¿Cómo empezar una práctica de meditación? Sobre todo alejándose, te digo, de esta falsa noción de es que yo no puedo. Es tomar conciencia de ti mismo, nada más. La única invitación sería, de la forma más sencilla, a lo mejor es cierra los ojos y abre tus sentidos y siente tus pies, siente tus piernas, siente tus manos, siente tu corazón, siéntete, reconócete, y en el momento en que estás, es regalarte, no es si puedes o si quieres, o si no es que pienses o que levites, no es eso, es simplemente regálate los primeros minutos, un día, 1 minuto, 3 minutos, después 5 minutos, solo regálate esos instantes en donde dices, a ver, estoy sentado, estoy consciente de que estoy aquí y ahora, hoy es mi nuevo día y solo quiero sentir mi respiración. Así inhalo y así exhalo, y ya después pensarás lo que quieras pensar, o tomas un curso o te guías, pero es regalarte unos minutos a ti mismo y decir, esto es lo que soy, esto es lo que tengo y con esto trabajo hoy estoy aquí. Entonces yo creo que esa es una forma de meditar bien simple, es respirar 1 minuto, 3 minutos, nada más checar cómo estás inhalando y exhalando por la nariz, nada más con eso. Nada. Increíble. Oye, y por ejemplo, hablando de respiración, en todo este ejercicio de preparación física para la montaña, tuviste que aprender y desarrollar otras formas de respirar, porque los adultos, lo cierto es que se nos olvida cómo respirar y no sabemos respirar, y todo el tiempo estamos, ¿no? Con esa respiración superficial, súper cortita, que no es la ideal, no es la correcta, ¿no? Así es. Pues justo otra vez volvemos a la pandemia. ¿Y qué? La pandemia y todo se queja. No, tal. Oye, nos volvió a enseñar la importancia de la respiración. Increíble. Back to basic. Era, a ver, y lo que dices tú, ¿y sabemos respirar? Una de las grandes aprendizajes que yo recibí en la montaña fue en uno de mis ascensos, precisamente en el Himalaya, donde un Sherpa, un originario de esta región, me dijo, es que ustedes no saben respirar. Y yo, a ver, pues enséñame. Él me decía, lo que pasa es que la idea de la respiración es que te oxigenes. Entonces, si estás respirando, pues no te estás oxigenando, no estás dando oportunidad a que tus células se nutran con oxígeno y entonces puedan el oxígeno se conduzca, etc. Él me enseñó, para poder aclimatarme mejor en altitud, que había que, por ejemplo, me decía, inhala en 4 tiempos, así 1, 2, 3, 4. Sosténlo 4 tiempos y luego exhala en 4 tiempos. Y yo, pues está bien, fácil, ¿no? A nivel del mar, pero ya en altitud, que ya me costaba. Y ya cuando lo hice, me dice, ok, ahora hazlo en 6, ahora hazlo en 8. Y me dijo, cuando lo hagas en 12, me avisas. Y la verdad es que en la montaña, que jalas aire y no sientes que te estás oxigenando, retenerlo a esa altitud y luego exhalar, cuesta mucho trabajo. Pero cuando lo empecé a hacer, cuando aprendí a hacerlo, pues obviamente me alimentaba mucho mejor. Y es una técnica que ellos saben de hace mucho tiempo. Y después te enteras, después me entero que es una forma de respiración que hacen en los Himalayas los monjes, que también es una forma de meditación, de inhalación y exhalación. Entonces decía yo, mira, yo lo aprendí en la montaña con este Sherpa que me dijo, pues, es la forma en la que te puedes oxigenar. Y es sosteniendo en tiempos, se lo recomiendo igual, 4-4-4, después ya lo pueden ir aumentando. Buenísimo. Incluso creo que los Marines tienen una técnica de respiración muy similar, pero para relajarse y mandarse a dormir rápido, ¿no? Porque si están en una situación de combate, pues tienen que aprovechar cualquier momento para descansar y entonces hacen eso, esa respiración. Lo que pasa es que estas respiraciones te mantienen alerta y te mantienen oxigenado, y el momento en que retienes y exhalas también, ayudas a que no haya un desgaste innecesario. Súper bueno.
Súper bueno. Oye, Carla, me encanta platicar contigo. De verdad que me podría seguir platicando contigo horas y horas y horas y ojalá muy pronto la pandemia nos permita juntarnos, Roles, y platicar mucho más, tomarnos un café y platicar largo y tendido. Pero pues el tiempo se nos está acabando y quiero ser súper respetuoso de tu tiempo. Antes de despedirnos, una última pregunta. La última vez que nos vimos te pregunté, ¿cómo hace Carla Willock en su vida de lo cotidiano algo extraordinario? Y hoy te pregunto, después de todo este tiempo, ¿cómo estás haciendo hoy en tu vida de lo cotidiano algo extraordinario? Pues hoy más que nunca estoy siendo muy consciente de la capacidad de asombro, de volver a asombrarme con lo chiquito, de volver a asombrarme con lo aparentemente normal y empezar a verlo como algo maravilloso en mi vida. La verdad es que cada cosita está tornándose una aventura. O sea, te decía, pues me voy al Himalaya, hago esto. Hoy salir al jardín, el observar esto, el observar es eso, es estar consciente de desarrollar, de fomentar, de incrementar esa capacidad de asombro. Qué increíble capacidad, porque después de justo de ver esos grandes paisajes que solamente algunos ojos privilegiados como ustedes los han visto, y llegar a esas alturas y de vivir esas experiencias, saber que sí está todo eso que es increíblemente extraordinario allá arriba en la montaña, pero que puedes tener esa misma experiencia, sensación de asombro en la privacidad de tu jardín. Increíble. Pues bueno, en eso estamos. Y nada más quería terminar, si me permites, Efraín, invitándolos a todos a que me visiten en mi página de internet, porque pronto, todavía no, pero pronto, se va a lanzar un pequeño programa de desarrollo personal que se llama las 7 cumbres, 7 aprendizajes, 7 lecciones de vida. Y son de alguna manera, son algunos videos con alguna información sobre los aprendizajes que recibí en esas 7 montañas continentales. Mucha gente me los había pedido, mucha gente me había dicho, oye, haz esto, lo otro, pues ya lo hicimos, también lo hicimos en la pandemia. Y bueno, pues ahí está, para todo aquel que se interese y que quiera tomar este curso. Fue hecho con muchísimo cariño, pensando justo en este compartir esas herramientas, y pues ahí están. Así que... Padrísimo. ¿Y la página es? carlawillock.com. Perfecto, maravilloso. Lo vamos a poner de todas maneras en las notas del episodio. ¿Y dónde más te pueden seguir? Además de visitar en Instagram, ahorita estamos en Instagram, Carla Willock 1, también en Twitter, Carla Willock, y pues en mi página de Facebook, Carla Willock. Pues de verdad, para quienes nos están escuchando y nos están viendo, si hay una persona que vale la pena seguir y aprender de todo esto, es Carla. Así es que no dejen de hacerlo, no dejen de visitar su página para aprender precisamente cuando esté disponible este programa de las 7 cumbres, estas 7 lecciones, poderlo aprovechar con todo. Muchísimas gracias, Carla, de verdad, por el extraordinario ejemplo que nos pones siempre. Me encanta platicar contigo, espero poder hacerlo de nuevo muy pronto. Muchas gracias, de verdad. No, gracias a ti y gracias de verdad por lo que aportas a través de dar tu tiempo y de nutrir a muchas personas con tus episodios. Muchas gracias. Y muchísimas gracias a todos ustedes por escucharnos. Recuerden, este programa es un programa semanal, así es que si no lo han hecho ya, suscríbanse al mismo y compartan este y todos los episodios de Entre Mentores DLC, porque estoy seguro de que entre sus amigos, familiares y colegas hay muchísimas personas que se pueden beneficiar muchísimo de los grandes consejos y lecciones que increíbles mentoras como hoy aquí Carla nos están compartiendo. Gracias como siempre a Ricolto Café, mejor café de México, por acompañarme en esta aventura de vida todos los días. Yo soy Efraín Mendicuti y esto es Entre Mentores DLC.